Recuerden que el enlace es siempre el mismo, entonces, aunque no se los haya puesto hoy, es el mismo de siempre. Entonces, cualquier cosa, si conmigo siempre van a ser los mismos enlaces. Si yo les doy clase en alguna materia, siempre va a ser el mismo enlace porque no es divertido tener que estar creando enlaces y enlaces. Ok, entonces siempre es el mismo, no hay problema por eso. Si en algún momento no llegan a ver un enlace en la plataforma, pero es el mismo de siempre. Vamos a continuar con el que estábamos haciendo la vez anterior, porque recuerden que eran 2 tests, ¿ok? Por cierto, ¿alguien quiere compartir cómo le fue tratando de interpretar los 3 que les dejé? Más bien, los 3 dibujos iniciales que tenían. ¿Alguien lo trató, lo intentó hacer? Profe, yo tuve mucho trabajo esta semana y la verdad sí no pude realizarlo. Ok. ¿Alguien más intentó hacerlo? No, si nadie lo intentó, no se preocupen, pero sí quiero saber. El último no está en la información que nos pasó tampoco, la imagen. Yo veo que, ¿La de la lluvia? según el dibujo, sí, la persona que está bajo la lluvia, pero igualito la imagen no hay similar para. No, igualita no vas a encontrar, pero a ver, vamos a ver. El material sí está, o sea, el material está, ahorita les muestro dónde está el material. A ver, bajo. Esta es la primera unidad. Ok, por ejemplo, donde dice manuales de pruebas proyectivas. Ahorita vamos a ver el 16FP, pero primero veamos el persona bajo la lluvia porque quedó. Profe, Mande. nada más una pregunta, cuántas semanas van a hacer con usted? ¿4 o 5? Según yo son 5, pero si me lo preguntas, supongo que tienes duda de. No les dijeron cuántas semanas son, ¿verdad? No, como nosotros estábamos entre semanas, teníamos 5 y ya que nos pasaron a los sábados, pues no sabemos cuántos tienen. Son 5 también. Son 5 sábados. O sea, son 4. Bueno, Vamos a decir que son 4 sábados de clases y un quinto sábado que suele ser el examen. Que a veces los maestros ok. pueden decir que no dejen exámenes, sino que hagan clases, pero en general son 4 sábados de clase y una de examen. Ok, vamos a ver que esto cargue porque creo que mi internet está fallando tantito. Voy a quitar la cámara para que no consuma más velocidad o más megas. Ok. Aquí en las pruebas proyectivas, recuerden que les tenía este casa, árbol, persona, que es el de la vez anterior, y tenemos el de persona bajo la lluvia. Vamos a abrir este y voy a explicarles rápidamente qué es lo que contiene este manual. Recuerden, de cualquier manera eviten tener que usar este tipo de test, pero sí para que lo vayan conociendo, ¿de acuerdo? Y nada más que me lo abra y ahorita les explico en qué consiste. Pero básicamente la cuestión es, ese test, a diferencia del anterior, dice la teoría que funciona para poder ver, ¿cómo se llama? O sea, los mecanismos de defensa que están presentes y sobre todo las defensas que tiene la persona. El otro pues no tanto, el otro pues más, básicamente te dice cómo es su personalidad. Pero este en teoría ves mecanismos de defensa y otras cosas. Recuerden que esa teoría al final no tiene sustento, pero pues es realmente lo que trata de ver. Entonces si los llegan a tener que aplicar, eso es lo que ustedes estarían observando. Ahorita vamos a verlo con el dibujo que les presenté anteriormente. Pero primero veamos el manual. Normalmente estos manuales, porque el de HTP que les dejé era ¿cómo decir? Que es como que una síntesis de todo. En realidad el manual es más amplio y te da ejemplos y te da dibujitos para que vayas comparando. Este es el manual de persona bajo la lluvia. No es particularmente largo, pero cuando estás aprendiendo, pues sí tienes que ir buscando, pues más o menos como en qué coincide el dibujo. Y es ahí donde entra la otra cuestión interpretativa de pues, lo que tú consideres que es, ¿no? Pero básicamente tiene ciertos elementos, pues podríamos decir, comunes, ¿no? O sea, lo primero en lo que nos fijamos es la estructura, la calidad del dibujo, o sea, cuestiones que son formales. No en que dibuje bonito, sino en la estructura, ¿ok? En la posición, en el tamaño. O sea, esos son formales porque no estamos viendo el contenido de qué tiene todavía.
De hecho, por ejemplo, aquí te explica cómo se da la consigna. Ahorita les voy a mostrar cómo se da la consigna. De consigna y administración. Cuando tú vas a aplicar este test, nuevamente tiene que ser un tamaño A4, o lo que hoy llamamos como carta. Realmente la carta y el A4 no son lo mismo, pero se parecen bastante. O sea, son algunos cuantos centímetros que difieren. ¿Ok? Si vas a aplicar otro, te dice que debe ser siempre el mismo para todas las tomas. Es decir, pues que sea, ¿cómo se llama? Pues, o sea, que no es que de repente haces uno y luego haces otro, sino que todos tienen que ser el mismo, ¿no? Como cualquier otro test, es conveniente hacerlo luego de haber entablado una cierta relación con el sujeto, ¿no? Es decir, haber superado una etapa de precalentamiento que lo dispone favorablemente y elimina la parte de la ansiedad propia de la situación de examen. En pocas palabras, que hayas hablado o entrevistándote con él, ¿no? Ok, la consigna es simple. Dibuje una persona bajo la lluvia. Eso es todo. Tú entregas una hoja blanca en forma vertical y le dices, dibújame una persona bajo la lluvia. ¿Ok? Si te dice es que no sé dibujar, bueno, ahí le dices, no te preocupes, no estamos viendo eso, ¿no? O sea, ya le das alguna excusa en ese sentido. Pues a una excusa me refiero a algo que pues, le haga quitarse el miedo de que lo que vas a ver es la calidad del dibujo, cuando no estamos viendo la calidad del dibujo. O sea, no estamos viendo si es buen artista o no, ¿me explico? ¿Ok? Si te preguntas sobre algo en específico, si lo quieres con paisaje, con paraguas, sin paraguas, o sea, ese tipo de cosas, lo único que tienes que responder es reiterar que tiene que ser una persona bajo la lluvia y que lo pueda hacer de alguna forma lo mejor posible y como él desee, ¿no? Aquí no está la cuestión de decirle que no sea como con palitos y bolitas, o sea, aquí se lo dejas a que sea como él desea, pero pues sí tratar de indicarle que tiene que ser lo mejor posible, pero pues al final que sea como él desee. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo básico, o sea, realmente no tiene, o sea, la consigna no es particularmente complicada, es simplemente pedirle que te dibuje una persona bajo la lluvia. Recuerden, si empieza a ver de que es que no sé dibujar, pues simplemente le calmas de que no es lo que vas a analizar. Y pues si hay alguna insistencia en algo de que uno tiene que dibujar, pues reiterarle que tiene que ser una persona bajo la lluvia y que pues realmente pues lo puede dibujar de la mejor manera, como él considere que es la mejor manera. ¿Ok? La interpretación, para que vean cuál es el objetivo. En la interpretación del dibujo buscamos obtener la imagen corporal del individuo. Por cierto, no sé si lo alcanzan a ver bien, entonces lo voy a hacer más grande. Lo que en realidad no es tan importante que lo puedan leer, pero se busca obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, tensas, en las que la lluvia representa el elemento perturbador. En pocas palabras, lo que estamos viendo es su personalidad bajo, pues vamos a decir, bajo una situación o un contexto estresante u hostil. Resulta muy útil su comparación con el dibujo de la persona, es decir, el de Macover. Este no se los he enseñado, pero porque básicamente es lo mismo que el del árbol y de la casa. Solamente que recuerden que en la persona de Macover lo que haces es pedirle directamente, o sea, no le vas a pedir el árbol y la casa. Le pides que dibuje una persona, luego, o sea, una persona. Dependiendo del sexo que te haya dibujado, luego le vas a decir, ahora dibuja una persona del sexo opuesto. Y en ambos casos le tiene que hacer una historia. O sea, ese es el famoso de Macover. Y la interpretación es muy similar al que hicimos de la lluvia respecto a la persona. Entonces, en este caso se dice que resulta útil compararlo con ese. El ambiente desagradable hace propicia la aparición de defensas. Nuevamente aquí está la teoría de fondo, o sea, la teoría psicodinámica. La idea de que hay un inconsciente y que ante ciertos estímulos, en este caso, pues la lluvia, que es como catalizador del estímulo desagradable, pues va a aparecer ciertas defensas reflejadas en el test de la persona, es decir, en este. En este último existen defensas que se mantienen ocultas, a veces tan solo insinuadas, precisamente porque la persona tiene que hacer frente a una situación desagradable. La persona bajo la lluvia agrega una situación de estrés en la que el individuo ya no logra mantener su fachada habitual, sintiéndose forzado a recurrir a defensas antes latentes. Es decir, lo que no se ve manifestado en nosotros, se supone que aquí sí. Defensas latentes son defensas ocultas. Es decir, el dibujo de la persona es, bajo la lluvia es una situación, la de la persona, o sea, la de Macover es una situación no estresante, en tanto que sí lo es el de la persona bajo la lluvia. Resulta especialmente útil su comparación con resultados recogidos de la aplicación de la técnica de Rosbach. Este es el de las famosas manchas, esas psiquiátricas que luego te presentan y que tú interpretas de 20.000 maneras. En cuanto al uso del papel, si el individuo modifica la posición del mismo, nos está dando una primera señal que podría interpretarse a la luz de los demás datos como posición, rechazo de órdenes, de sugerencias, indicaciones,
conducta acaparante o invasiva, etc. Es decir, si una persona lo primero que hace al darle la hoja es esto, pues normalmente esto es lo que tú vas a interpretar. Normalmente. ¿Ok? Recuerden que al fin y al cabo ustedes lo que están buscando es cómo esto afecta o no en la educación y cómo puede afectar su proceso de enseñanza-aprendizaje, que es para lo que lo requieren ustedes realmente. Para cuestiones clínicas, pues sí nos fijamos más en otro tipo de asuntos, pero pues para lo que ustedes lo van a utilizar es para ver si su personalidad o si bajo el estrés, cómo va a reaccionar esa persona y pues obviamente que no te vaya a ser contraproducente. De cualquier manera, nuevamente, si lo pueden evitar, nunca los apliquen si no es necesario. Ok, primero, ¿en qué nos vamos a fijar? Sus dimensiones. ¿El dibujo es pequeño o es grande? ¿Ok? ¿O es mediano? Si es muy pequeño, aquí hay ciertos grados de interpretación. Por ejemplo, puede significar timidez, aplastamiento, no reconocimiento, autodesvalorización, temores, retraimiento, transmite sensación de encierro o incomodidad. También puede transmitir sencillez, introversión, humildad, etc., ¿no? Entonces ahí están las interpretaciones. Si es grande, puede mostrarse o puede interpretarse como una necesidad de mostrarse, de ser reconocido, de ser tenido en cuenta, de ser autoexpansivo. Puede también significar agresividad junto con otros, o que es muy teatralidad, o que hay mucha teatralidad. Eso se le llama en psicología o en psiquiatría, ¿cómo se llama? Histrionismo, ¿ok? O sea, esta necesidad de ser el centro de atención y estar llamando la atención por todos los medios posibles, ¿no? Eso sería histrionismo. Pues aquí le llama teatralidad, pero es básicamente histrionismo. Si es un dibujo poco flexible, falta de adaptación, pero eso lo vamos a ver luego. ¿Ok? Los artistas suelen dibujarlos grandes y plásticos, ¿ok? Pues igual porque tienen más habilidad, igual porque muchas veces los artistas tienen una necesidad de ser reconocidos. Luego tenemos que si está enorme, saliéndose de la hoja, entonces ya no solamente es grande, sino que ya estamos teniendo un dibujo sobrecompensado, es decir, está demasiado grande, a veces utilizando dos hojas. ¿Qué significa esto? Controles internos deficientes, autorreaseguramiento, inadecuación en la percepción de sí mismo, ilusiones paranoides de grandiosidad, megalomanía, compensación de sentimientos de inseguridad. O sea, hay muchas formas de cómo lo puedes interpretar. ¿Ok? Si es un dibujo de buen tamaño, es decir, uno mediano, pues simplemente está bien ubicado en el espacio. Bueno, más bien pues es lo normal, vaya. Se espera que sea más o menos como de 12 centímetros. Poquito más, poquito menos. Ahora bien, la posición es el segundo punto. Si está cerca del margen derecho, representa lo futuro, lo consciente, el padre o la autoridad. Es decir, es más extrovertido, una mayor inclinación a lo social, mayor actividad, mayor empuje o ambición, excitación, euforia. ¿Ok? Eso es hacia la derecha. Hacia la izquierda tiende más hacia el pasado, lo inconsciente o lo preconsciente, hacia lo materno y primario, a ser más introvertido, a encerrarse en uno mismo. También puede señalar pesimismo, debilidad, depresión o fatiga. ¿Ok? Si se dan cuenta, eso es hacia la izquierda. En el otro, en el de árbol, casa, en el de casa, árbol, persona, era en la parte inferior. Si está en la parte inferior, puede representar rasgos de personalidad apegado a lo concreto, que más bien son rasgos de pensamiento, pero bueno. Una fuerte tendencia instintiva, falta de imaginación que frena su crecimiento. Figuras ubicadas al borde, a veces inconclusas, como si no tuvieran espacio suficiente, puede ser que hay pérdida de contacto con la realidad o hundimiento. También puede deberse a depresión, enfermedad física o dependencia, ¿ok? Que es esta letra K, es decir, muy apegado hacia acá. Si está en el centro, o sea, en la letra B o en esta zona, se considera que está bien ubicado en el espacio. Es decir, equilibrio entre la introversión y la extroversión, objetividad, control de sí mismo, reflexión, buen uso del espacio, posible buena representación de su esquema corporal. ¿Ok? Todo eso está en el manual. Vamos a ver cuál es el siguiente elemento, porque ya vimos la dimensión, ya vimos las posiciones, las líneas. Bueno, de hecho, antes de pasar a las líneas, vamos a pasar a mostrarles el dibujo para ir viendo o analizando esta parte. Está aquí. Ok, aquí tenemos este dibujo de la persona bajo la lluvia. ¿Qué es lo primero que pueden notar respecto a las dimensiones? Aquí el que quiera participar.
¿Sí entendieron la pregunta? ¿Qué se puede notar en la imagen? Mencionó, ¿verdad? Respecto a la hoja. O sea, no del dibujo, la hoja. ¿Qué ven? ¿Cómo está la hoja? Está horizontalmente. Perfecto. ¿Cómo dijimos que se interpreta cuando está horizontal? Ok, perfecto, Brian. También Brian dice que está horizontal. Recuerden, ¿qué es lo que dije o qué es lo que leímos ahorita? ¿Qué pasa si está horizontal? ¿Cómo se suele interpretar esto? Comienza con no la palabra. ¿No? ¿Matan su pavo? Nadie, en serio, no se acuerdan. Ok, veamos. Que es lo mismo del anterior, ¿eh? Si ven que la hoja está horizontal, o sea, tú se la tienes que dar vertical. ¿Me explico? Si lo primero que hace para dibujar es acomodarla y ponerla horizontal, eso se suele interpretar casi automáticamente como oposición. ¿Ok? Entonces eso recuérdenlo. Si se la entregan vertical y la mantiene vertical, entonces pues no lo interpretas. Pero si se la entregas y la voltea y la pone así como él, pues es oposición, ¿de acuerdo? Lógicamente puede haber más significados, pero en general todos giran en torno a la idea de que no sigue instrucciones. ¿Me explico? Ya, ya. Entonces, lo primero que podemos saber de este muchacho es que no sigue instrucciones o que eso es alguien oposicionista, ¿de acuerdo? No le gusta tener que seguir indicaciones de otros. No quiere decir que en todos los casos se vaya a oponer, simplemente implica que si es un punto en el que él, que aparte es la otra cuestión que no te dice en qué caso, simplemente te dice que puede pasar. Y eso puede pasar con cualquiera de nosotros, entonces al final no te está diciendo nada nuevo en realidad. Pero, pues en general se supondría que tiende a no seguir instrucciones ni órdenes y no le gusta que le andes ordenando, ¿ok? Esa es la primera interpretación, tan solamente por la hoja. Vayámonos ahora por las dimensiones. Este dibujo, o sea, el monito, dirían que es grande, que es pequeño, que es mediano, o sea, un tamaño promedio, o que es demasiado grande o demasiado pequeño. A ver, Citlali, ¿tú qué piensas? ¿De qué tamaño ves este dibujo? Pues profesor, lo veo chico. Tú lo ves chico, de acuerdo. Gracias. ¿Cristal? ¿Estás por ahí, Cristal? Ok, en lo que Cristal está o no. Mariana, ¿estás ahí presente? Sí. De acuerdo. ¿Tú cómo ves este dibujo? ¿Pequeño, grande, mediano, muy pequeño o muy grande? Mm, Lo veo grande, ¿no? O sea, como bastante grande lo que yo creo El, que es la nube. perdón, me La refiero nube. al monito, únicamente el monito. Ahorita no te fijes en nada. Ah, ok. No, está mediano, ¿no? Pero yo lo veo mediano. Ok, tú lo ves mediano. ¿La mayoría lo Sí. ve mediano o lo ve pequeño? O sea, eso ya va para todos, ¿no? ¿Ustedes dirían que es mediano o es pequeño? Ustedes, en general. Mediano, Mediano, ok. Entonces ya tenemos dos pequeño. medianos, pequeño, ¿de acuerdo? Ya tenemos un pequeño, dos medianos. De hecho, eran Yo dos. diría que mediano, profe, porque está como que a la mitad de la hoja. Ok, tú dices que mediano. ¿Alguien más? Ok, vamos a dejarle en que ustedes lo ven mediano. Una forma para determinar si está mediano o grande o pequeño es normalmente medirlo con una regla. Entonces, si mide aproximadamente entre 12 centímetros, podemos decir que está, ¿cómo se llama? En un tamaño promedio, ¿no? En lo personal, yo lo veo pequeño. De hecho, yo lo interpreté como pequeño. Ahí es donde entra la otra cuestión, que llamamos mediano y que llamamos pequeño. Pero bueno, yo lo veo pequeño y yo lo interpreté como que está pequeño. ¿Okay? Aparte, recuerden que él llegó por depresión, entonces de alguna forma ya hay un sesgo. O sea, yo ya tenía la idea de que hay una depresión. Entonces, existe un sesgo y es un sesgo que pues, al final yo estoy viendo reflejado en el test. Por lo tanto, nuevamente vuelvo a lo mismo. No los utilicen si no es necesario. Pero bueno, aquí ustedes lo interpretan como mediano, yo lo interpreté en su momento como pequeño, ¿de acuerdo? Obviamente la interpretación va a cambiar. Si está mediano, entonces pues tenemos vaya, lo normal.
Si está pequeño, entonces tenemos que, como yo interpreté, pues aquí yo veo depresión, aislamiento, etc. ¿no? O sea, básicamente lo que ya mencionamos anteriormente, que significa que esté pequeño, introversión. Aparte está en la base, o sea, si se dan cuenta, esta es la base. Obviamente porque volteó la hoja, pero esa es la base al fin y al cabo. Y recuerden que en la base tenemos, pues, o sea, se puede interpretar como depresión. Y fue la interpretación que yo le di. ¿Ok? Hasta ahorita eso es lo que hemos visto, o sea, la posición. No está, o sea, sí está, si viéramos aquí la cuestión de los círculos esos que estaban aquí a los lados, pues él se va hacia el margen inferior, que puede significar la depresión, entre otras cosas. Y está básicamente en el centro de la hoja. O sea, si yo doblo esta hoja, está básicamente como que en el centro. No está ni tan a la izquierda ni tan a la derecha. Puedo combinar observaciones, por ejemplo, que está aquí en la base, pero más hacia la derecha. ¿Ok? Lo puedo combinar que tiende más a lo consciente, pero que tiene una depresión. O que tiende a lo inconsciente y hay una depresión, ¿no? Entonces, bueno, en este caso está hacia abajo. Yo en lo personal pues aquí yo interpreté depresión. Y vamos a analizar los demás elementos de acuerdo al manual, ¿ok? Entonces, volviendo un poquito al manual. Aquí me parece que me salté. La calidad de los trazos. ¿Ok? Voy a quitar esto. Ya vimos la posición de la hoja, ya vimos el tamaño del dibujo, ya vimos la posición del... Perdón, ya vimos, sí, la posición de cómo lo dejó, si vertical o horizontal. Ya vimos el tamaño del dibujo y su interpretación. Ya vimos la posición del dibujo, si está en la margen inferior, en el superior, en el derecho, en el izquierdo o en el centro. ¿Ok? Ahora veamos otra cuestión formal que es la línea o los trazos. ¿Ok? Ese es el tercer elemento formal. Si la línea es armónica, es decir, es entera, es firme, pero sin traspasar el papel o sin marcarlo tanto, pues va a ser una persona sana. Si la línea está entrecortada, puede significar ansiedad, inseguridad, problemas respiratorios, fatiga, estrés, necesidad de detenerse a analizar y revisar lo ya hecho, desintegración o posible derrumbe. Va a depender de otros factores, pero en general, pues podríamos decir que es ansiedad e inseguridad, ¿de acuerdo? Luego, eso es cuando está entrecortada, es decir, que son así como que pequeñas líneas las que van formando el dibujo. Si son esbozos, como suelen hacer muchas veces los dibujantes cuando están apenas comenzando a dibujar, también puede significar ansiedad, timidez, falta de confianza en sí mismo, ¿ok? O en algunos casos, enfermedad orgánica. Aquí se supone que este es un ejemplo, pero me parece que no es un ejemplo de la línea, ¿cómo se llama? Fragmentada. Fragmentada o esbozada, ¿ok? Luego, si las líneas están desconectadas, no tiene dirección intencional. Puede tener tendencias psicópatas o dispersión del pensamiento, ¿ok? O sea, desconectadas, que como que de repente hay una línea por acá, luego otra línea por acá, y así va formando el dibujo por líneas separadas. Si la línea es recta, o sea, se usan muchas líneas rectas, puede significar fuerza, vitalidad, razonador, frialdad, lógica, capacidad de análisis, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, la de aquí abajo sí tiene líneas más rectas, aunque también tiene algunas curvas, pero en general las líneas son muy rectas, ¿de acuerdo? Luego, si la línea recta tiene ondulaciones, que ya no, pues, si tiene ondulaciones ya no sería tan recta, pero bueno. Si hay ondulaciones, entonces se puede ver como tensión o ansiedad. Si hay temblor, pues puede ser un cuadro orgánico. Por ejemplo, si tienes un Alzheimer, obviamente va a estar así todo moviéndose tu línea recta. Y se suele dar mucho en personas de mayor edad o de edad avanzada. A ver, vamos a ver aquí otra más. En general, pues son esos los tipos. O sea, hay más, por ejemplo, línea recta definida pero tosca, pues es una tendencia agresiva. ¿Cómo sabemos que es tosca? Porque se ve muy ancha o muy marcada. Ahorita vamos a ver la presión. Las líneas con ángulos muy agudos, hay una excesiva reacción emocional. No necesariamente es agresividad como en los otros dibujos, pero sí hay una reacción emocional excesiva, ¿ok? O es hiperemotivo. Si hay líneas en zigzag, pues hay una posibilidad de que no controle sus impulsos. Es decir, es impulsivo, descontrolado, ¿ok? Si es en Bender, pues serían rasgos psicopáticos. Bender es otro test, pero más bien es como neuropsicológico. Líneas pegadas al papel, es decir, sin levantar el lápiz y formando puntas, pues es un rasgo epileptoide, según este test. Líneas circulares con adornos es narcisismo. Líneas curvas que se rectangularizan, pues no permiten las emociones. Hay un bloqueo afectivo o supresión de afectos. Entonces, esos son los tipos de líneas que pueden encontrarse.
Menciono la presión y ahorita volvemos al dibujo. La presión, si es la normal, es decir, como todo el mundo dibujamos normalmente, pues simplemente es equilibrado, adaptado, elaborado, constante o armonioso. Si la presión es muy débil, pero lo hace con velocidad y simplificación, representa rapidez mental, originalidad, agilidad o intuición. Hipersensibilidad, poco constante, creativo, obviamente. Es decir, sí tiene rasgos positivos, pero también tiene algunos negativos asociados. Si la presión es fuerte, perdón, si es una presión, si no está tan presionado, es decir, es una presión débil, pero lo hace lento, entonces puede ser ansiedad, depresión, timidez, falta de sinceridad, desubicación, ¿ok? Y si está muy fuerte y la línea es pesada y pigmentada, es decir, deja un relieve en la hoja cuando tú la volteas, representa fuerza física, energía, vitalidad, seguridad, extroversión, agresión, hostilidad frente al mundo, inconstancia, franqueza, excitabilidad. Vamos a ver rápidamente cómo está este dibujo de este paciente. Bueno, aquí ustedes ya saben cuál fue el resultado final, entonces de alguna forma ya están sesgados. Pero aquí vemos líneas entre débiles y remarcadas, ¿ok? Por ejemplo, estas están muy remarcadas, estas están muy remarcadas, aquí están esbozadas, aquí están como en medio curva, nuevamente aquí está como que remarcado, esbozado, aquí está muy manchado, bueno, aquí se nota lo súper remarcado. Entonces, tenemos entre líneas débiles, que ya mencionábamos que puede significar ansiedad o debilidad. No recuerdo si lo hizo rápido o lento, pero me parece que lo había hecho rápido en algunos aspectos, pero en los que remarcó, pues sí lo hacía lento. Eso también se interpreta como si hay algún elemento en particular, pero eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, en general, las líneas están remarcadas, ¿ok? O sea, la mayor parte de líneas están remarcadas o por lo menos esbozadas. Por lo tanto, aquí ya podemos mencionar que hay ansiedad, timidez, posible depresión. Bueno, aquí de hecho hay depresión y no solamente porque ya estaba de por sí acá, sino por la misma calidad de las líneas se refuerza la idea de depresión. Sí hay líneas remarcadas, por lo tanto parece haber, y muy en punta, por lo tanto hostilidad, ¿ok? Ahí ya sacamos varios puntos importantes también, ¿de acuerdo? Tan solamente en las líneas, junto con lo que ya mencionábamos de la hoja y de la posición del dibujo y de su tamaño. Y de lo remarcado y la velocidad, pues ya mencioné también, ¿ok? Entonces ahí ya junté las dos. Volvamos al manual. Aquí está el manual. Ok, siguiente punto. Y aquí ya voy a ir más rápido, pero bueno. La ejecución también la pueden ver. Si es una ejecución rápida, pues es agilidad o excitabilidad. Si es lenta, pues es pobreza intelectual o que la piensa demasiado. Velocidad normal, pues es espontáneo y continuo, etc., ¿no? Eso ya lo pueden ver. La secuencia, el movimiento. El movimiento normalmente te lo dibujan de frente, ¿ok? Ese sí lo voy a mencionar porque sí me parece importante. Si te lo dibujan de frente, está en una situación presente, ¿ok? O sea, lo que le preocupa es una situación presente. Si está mirando hacia la izquierda, pues es una situación del pasado, ¿ok? Es decir, tiende hacia lo inconsciente, es eso lo que le preocupa, algo inconsciente del pasado. ¿Ok? Si hay mucha actividad en el dibujo, es exceso de fantasía o actitud maníaca. Por ejemplo, este dibujo de acá, el gráfico 12, tiene pues mucha actividad, o sea, tiene autos, tiene lluvia, tiene casas ahí, sacan inclusive humo, etc., ¿no? Entonces esto, pues hay mucha actividad, puede ser algo maníaco, puede ser que es demasiado imaginativo. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que pueden encontrar. Si está corriendo, pues tiene que verse hacia dónde está corriendo. Si está muy rígido, pues está encerrado y protegido del mundo, despersonalizado o siente amenaza de su exterior. En los adolescentes es común esto. Si está realizando una acción concreta como un deporte, pues es enérgico o actitud eufórica. Si está exhibiéndose, es narcisista. Por ejemplo, este dibujo donde está sin playera en la lluvia, pues es narcisista. Por ejemplo, en el caso de este dibujo en particular, del ejemplo, aunque aquí lo que me está mostrando es un ejemplo de narcisismo, podemos interpretar otras cosas. Para empezar, hay mucha punta, hay hostilidad. Sus hombros son muy anchos, nuevamente hostilidad. Piernas separadas, es decir, como que no tiene como que necesita estabilidad, pero está aquí detenido. Narcisismo, o sea, ya lo mencionamos, la cuestión narcisista porque se está exhibiendo. Y aparte exhibicionista, por lo mismo. La lluvia está a cántaros, entonces podríamos decir que existe muchísima presión ambiental. No tiene paraguas, por lo tanto, no tiene defensas ante la presión. La presión, pues, parece estar demasiado compleja como para no ver siquiera una solución. Aquí se notan como charcos.
especialmente de este lado, entonces hay asuntos sin resolver en el pasado. Como que tiende a quererlo ver muy masculino, por lo tanto probablemente hay una homosexualidad latente ahí, o una cuestión de algún problema de identificación sexual. ¿Ok? Orejas muy grandes, pues está muy susceptible a la crítica. ¿Ok? Entonces, creo que estarán viendo también los musculotes que tiene y el tipo de brazos que tiene, pues tiene una necesidad imperante de alcanzar sus metas. Etc., ¿no? O sea, aquí podemos ver muchas cosas. Esta cintura así apretada, pues hay una represión de impulsos, que normalmente son impulsos sexuales. La boca, pues pareciera ser como que un poco más de mujer que de hombre, entonces, y de hecho, si se dan cuenta, los ojos, la boca, todo esto, da la impresión de ser más bien, sí, probablemente homosexualidad o falta de identificación con su propio sexo, ¿ok? Ya una ¿cómo se llama? Interpretación demasiado exagerada, pues inclusive problemas sexuales, ¿no? Problemas sexuales en el sentido de que puede ser una posible persona con pues algún trastorno que puede llegarte a hacer algún tipo de cuestión sexual, ¿no? De acoso, violación o algo así. Pero eso ya es una interpretación, vamos a decir que le estoy exagerando. Pero en general esto es lo que se puede ver a grandes rasgos de este dibujo. ¿Ok? Pero aquí en sí lo que nos estamos fijando es si está sin playera o mostrando demasiada piel, pues se interpreta como exhibicionismo, necesidad de estar siendo observado. Ya mencioné que si es hacia la izquierda o la derecha se interpreta. Si es hacia la derecha se considera un comportamiento positivo, avance hacia el futuro, necesidad de crecer, buena relación con el padre o la autoridad. ¿Ok? Y pues básicamente eso es de esta parte. Si nos vamos al contenido, bueno, si se dan cuenta en el dibujo estaba viendo hacia la izquierda, por lo tanto en el dibujo de mi paciente, pues había una tendencia hacia lo inconsciente y hacia dejarse llevar por lo inconsciente. Si vemos el perfil, ya mencioné que si está de frente, pues es lo normal, es una situación presente. Si está de perfil va a depender de si está viendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero normalmente se dice que es una evasión y que busca refugio. Si está de espaldas, yo sé que esa parte es muy aburrida porque es completamente teórica y tal vez estoy dándoles demasiada información. Todo esto está en el manual, realmente podría saltármelo y decirles vean el manual. Pero bueno, es como para que se hayan dado cuenta de algunas cosas. De espalda, por ejemplo, es que no es controlado socialmente o desea no ser controlado socialmente. Pasa inadvertido, ¿ok? Esa parte de del medio, es oposicionista o introvertido o prepsicótico. También puede ser visto en depresivos o rasgos psicopáticos. Todo de acuerdo a la teoría, o sea, y que seguramente muchas personas con estos trastornos pues lo dibujan de esta manera, pero no creo que haya habido un estudio serio que diga que es un rasgo esencial de estos, ¿no? Porque aparte pues hay muchas cosas muchos tipos de personas que lo suelen hacer así. Dibujos muy hacia la izquierda, acción bloqueada, personalidad esquizoide o dependencia al idealismo, como esta, que aparte está muy hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces otra interpretación más. Ahora sí, vámonos al contenido. O sea, aquí pues pueden ver muchas cosas, la persona inclinada, pues eso lo pueden revisar. Las posturas pues también las pueden revisar. Los borrados, si hay una forma excesiva de borrar ciertas partes, en esa parte o en eso que está borrando hay una insatisfacción, indecisión o conflicto. Para hacer más fácil hay un conflicto. Alcohólicos y regresivos no utilizan goma de borrar, sino que corrigen repasando las líneas del dibujo. Que en realidad yo hago eso, entonces teóricamente aquí me podría interpretar de alcohólico y regresivo, pero ni soy alcohólico ni soy regresivo, pero bueno. Eso es lo que se interpreta, ¿no? Repaso de líneas, tachaduras o líneas incompletas, pues alto monto de ansiedad. Entonces, o que no tienes planificación de tarea o que tienes un bajo nivel de tolerancia, como en el caso del dibujo de mi paciente, que también hay señal de baja tolerancia a la frustración. De aquí me voy a saltar hacia el contenido, ¿ok? Porque muchas de esas cosas se interpretan también con el contenido. Bueno, ya he mencionado algunas cosas importantes, pero vamos a irnos por otras. Objetos por debajo de la persona, pues es el contenido inconsciente y que se siente, o que el inconsciente está movilizado. También puede señalar, dependiendo de otras cosas, de homosexualidad. Objetos a la derecha de la persona, pues representan obstáculos que él mismo se pone al avanzar, ¿ok? O temor a asumir responsabilidades. Objetos hacia la izquierda indican hechos o acontecimientos que quedaron sin resolver. Ahorita vamos a ver el dibujo, pero el dibujo hizo como un tipo protección, como un tipo techo, pero el techo está hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que pareciera
que no quiere asumir responsabilidades, es decir, no quiere crecer en pocas palabras. Que además vamos a ver que tiene otra interpretación. Objetos por sobre la persona, pues depende mucho de la calidad de los objetos, pero puede significar presiones, restricciones, ideales, fantasías o necesidades de protección. Cuando se dibujan muchas personas, puede ser que necesita apoyo de otros. Si hay muchas nubes, la nube significa en sí mismo presión o amenaza. Si hay 2 o 3, puede significar que es una cuestión de la familia. Si hay demasiadas es porque de plano siente que el ambiente, o sea, el medio en el que se encuentra es completamente hostil. ¿Ok? También puede significar tendencias autorregresivas o psicosomáticas, cuando las nubes están muy infladas. Si hay lluvia, bueno, la lluvia de por sí representa la hostilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es normal que haya lluvia. De hecho, si no hay lluvia es oposición. Si la lluvia es torrencial, quiere decir que hay demasiada presión, que la situación es muy estresante o agobiante. ¿De acuerdo? Si la lluvia tiene además forma de lágrima, pues, o de gota en forma de lágrima, pues es entonces angustia. Si la lluvia es escasa, se siente con posibilidades de defenderse frente a las presiones ambientales. Si no hay lluvia, como mencioné, es oposicionista. Si hay lluvia en un solo lugar, pues va a depender del lugar en el que está cayendo la lluvia. Si hay rayos, es que hay mucha presión sacudiendo al sujeto. Si hay charcos, dependiendo de la posición, puede ser sufrimiento fetal o acontecimientos traumáticos. Nuevamente, otra cuestión aquí. Aquí menciona sufrimiento fetal. Obviamente esto quiere decir que tendrías que admitir que el ser humano puede conocer desde el momento en que es engendrado, ¿ok? Y que ya en el vientre conoce. Por neuropsicología y neurología sabemos que eso no es así. De hecho, no es así porque simplemente el cerebro no está lo suficientemente desarrollado para almacenar memoria. Como está creciendo tan rápido, y eso va a pasar durante los primeros 4 años de vida, que crece demasiado rápido, no se quedan grabadas los recuerdos, porque es tan rápido su desarrollo que simplemente pues se va, ¿ok? Es hasta los 4 años aproximadamente que el cerebro ya empieza a detener su crecimiento tan espontáneo y tan rápido que ya empieza a poderse guardar información, es decir, ya empieza a haber memoria, ¿me explico? Por lo tanto, sabemos científicamente que no es posible eso de un sufrimiento fetal porque simplemente nunca lo recordarías, ¿me explico? Aunque lo haya existido, tú nunca lo podrías recordar, mucho menos en un inconsciente, porque asumo que por lo menos a menos que el inconsciente sea algo completamente espiritual, materialmente no hay una base biológica para decir que puede existir esto, ¿ok? Y entonces estamos hablando que la teoría freudiana pues está o mal interpretada o de plano completamente incorrecto porque no considera el factor biológico. Bueno, el caso es que estas son las interpretaciones del charco. Si está hacia la derecha, pues es justamente lo que ya mencionábamos. Si está hacia la izquierda, pues hay cosas que no están resueltas. Si está hacia ambos lados, pues está ahí detenido. Árboles, plantas o flores que dibujen, pues normalmente funcionan de obstáculos. Sol y luna, pues pueden representar autoridad adulta, controladora o de apoyo. Entonces también fija los límites. A la vestimenta, si hay bolsillos, pues representa los órganos receptivos y por lo tanto, si los varones dibujan muchos o dibujan bolsillos, puede significar dependencia materna o conflicto homosexual. Si son las mujeres, puede significar comportamiento histérico, ¿ok? De hecho, dice sin confirmar. O conflicto interior, o conflicto sexual, o sentimiento de culpa, ¿ok? Eso pueden significar los bolsillos. Botones, puede significar inmadurez, dependencia, carácter obsesivo, preocupación social o preocupación somática. También puede significar, si es un solo botón, apego al vínculo materno. Si hay botas, sobrecompensación o reafirmación de sus decisiones. Si hay transparencias, angustia frente al cuerpo o daño neurológico, organicidad o poco criterio en cuanto a su cuerpo. Ropa sin terminar, sentimientos de inadecuación. Corbata, signo sexual, es un signo sexual, significa debilidad. Los zapatos, conflicto sexual si están muy marcados. Si hay cordones, impulsos sexuales, frecuente en adolescentes. Zapatos en punta, agresión. De hecho, todo lo que termina en punta es una agresión. El paraguas. Si no hay paraguas, hay falta de defensas, ¿ok? Si va acompañada de una persona sin paraguas, pero que además tiene hombros muy anchos, quiere decir que apechuga, es decir, se expone a los riesgos. Si el paraguas cubre media cabeza, hay retraimiento, escape o ocultamiento, recorte de la percepción.
Si el paraguas está cubriendo adecuadamente a la persona, pues son las defensas sanas, ¿ok? Si está muy grande, pues hay defensas excesivas, es decir, está a la defensiva. Si es muy chico, pues sus defensas son lábiles, es decir, pues que no son suficientes para proteger a la persona. Si el paraguas está cerrado, pues es una resignación en algún área de su vida. Y si está cerrado y en el piso, es porque ya no siente que pueda defenderse para nada, ¿ok? O sea, seguramente depresión. Si está volando, pues es una defensa muy débil o preocupaciones. Si el paraguas y las nubes están fusionadas, pues hay una esquizofrenia o una contaminación o ideas confusas. Si el paraguas acaba en punta, también es agresión. Si el paraguas tiene estas líneas, eso sí quiero que se fijen bien. No sé si alcanza a ver estas líneas de acá, que son como las que harían la estructura del paraguas, que es realmente como en la realidad de un paraguas que tiene una estructura. Si esa línea las muestra, aquí se puede representar de 3 maneras, o se puede interpretar de 3 maneras. Fabulación, psicopatía o enfermedad orgánica. La fabulación hace referencia a que es una persona que te va a inventar historias, o sea, que es mentiroso en pocas palabras. Puede ser que se crea su mentira, pero o sea, lo que te voy a decir no es verdad normalmente, es una exageración de la realidad. Puede significar psicopatía también, es decir, que probablemente vea cosas o esté diciéndote cosas que no existen en la realidad. O una enfermedad orgánica, que básicamente es lo que provoca también la psicopatía, ¿ok? Entonces, sí hay que tener importancia en esto. Normalmente es fabulación, es decir, que te inventan cosas. Obviamente, pues muy común en adolescentes. Paraguas con dibujos, pues normalmente enfermedades orgánicas. Paraguas como sombrero, confusión de ideas. Paraguas tipo lanza, pues agresión como defensa. Estos son importantes. Si ven esto, entonces agresión como defensa. Digo que eso lo vas a notar seguramente desde el primer momento que tienes tacto con la persona, muy independientemente de la interpretación del dibujo. Ya mencioné lo de la remarcación de las varillas, ¿no? Que miente o se miente y crea historias falsas. Mango remarcado, falta de plasticidad. Mango, el paraguas débil, pues poca fortaleza para sostenerse. Aquí no lo menciona, pero si el paraguas está hacia la derecha, se defiende del padre. De hecho, sí lo menciona, pero creo que me lo pasé. Si está hacia la derecha, se defiende del padre y de la autoridad. Si está hacia la izquierda, se defiende de lo inconsciente o de lo materno. Si hay cosas que reemplazan al paraguas, como aleros o techos, la persona no emplea defensas adecuadas y tiene una actitud dependiente. Vámonos a nuestro dibujo. Ok, no tiene paraguas, pero sí tiene un techo que se autoinventó y que aparte lo puso a su derecha. Entonces, no quiere asumir responsabilidades, se defiende de parte de la figura paterna, la autoridad, que si se dan cuenta coincide con el oposicionismo inicial de la hoja y con lo otro que ya habíamos mencionado que también genera esto. Además está en punta hostilidad, junto con su cabello, pero eso ahorita lo vamos a analizar. Además, las líneas por cómo están es ansiedad y timidez. Y por otro lado, ¿qué dijimos que significaba el techo? Pues no tiene defensas adecuadas y que tiene una actitud dependiente. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto, ¿me explico? Eso tan solamente por este alero y por lo que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí me explico? Entonces ya tenemos prácticamente gran parte del dibujo. Ya mencionamos la nubesota, pues que es un problemota el que tiene, o sea, siente que de plano la presión es demasiada. Hay lo que serán como tipo truenos, aunque no se dibujan como truenos, pero ahí está la presión que lo azota. Hay mucha lluvia, entonces aparece una lluvia torrencial, entonces pues mucha presión. Y todo esto es congruente pues con lo que intentó hacer en su vida, ¿no? O sea, intentó suicidarse 3 o 4 veces. Entonces ahí está ya la señal. ¿Tú sabrías que esto significa que se va a traducir en un suicidio? No, no a partir del dibujo. Entonces ese es otro de tantos problemas. De nada me sirve este dibujo porque no me da una indicación de si esta persona podría llegar a cometer algo. Porque muchas personas podrían dibujar así, ¿me explico? De hecho, he tenido muchísimas personas que han dibujado así y no necesariamente han cometido un intento suicida, ni siquiera lo han intentado. Pero sí pueden estar en una depresión muy profunda. Y en una depresión muy profunda, pues ni ganas de dibujar, entonces no necesariamente es que sirva el test. Ok, hasta ahorita ya llevamos todo esto. Creo que mencioné lo de las botas están reforzadas, entonces aquí hay una compensación. Ok, no hay señales de lo que serían, ¿cómo se llama? Bolsillos, entonces bueno, la homosexualidad o ese tipo de conflictos no parecen estar presentes. Pero si se dan cuenta, los pies están muy juntos. Ahorita vamos a interpretar esto. Entonces, hasta ahí yo creo que ya hemos interpretado muchas cosas. Vamos a terminar con este, porque si no me voy a llevar toda la clase con esto.
Ok, el caso es que aquí pueden ver todas las cuestiones, ¿de acuerdo? Ya mencionamos los paraguas, ya mencionamos esto. Hay muchas otras partes. Las partes del cuerpo, por ejemplo, la cabeza, si la cabeza es más grande en proporción que el cuerpo, entonces hay un deseo de poder, vanidad, narcisismo, que es lo que tiene este muchacho. ¿Ok? Si aparte tiene el cuello muy largo, puede significar falta de control de impulsos. Las pupilas muy marcadas o que simplemente son un punto. De hecho, aquí sí está. Las pupilas como punto significa retraimiento o inseguridad, que es justamente lo que presenta. Pero además también puede significar paranoide, que no está acá, pero bueno, vamos a dejar en que es solamente retraimiento e inseguridad, lo que sí es este muchacho y se ve en otros lados. La línea de la boca la tiene como una curva cóncava, es decir, la típica línea que hacemos para decir que estamos felices. Eso significa que es pasivo o complaciente, ¿de acuerdo? No tiene cejas, no tiene orejas, pero eso quiere decir que sí tiene un conflicto con las opiniones. El cuerpo es demasiado estrecho, está disconforme con su cuerpo, lo cual sí coincide con su discurso. Aquí está lo que les decía del cuello. El cuello angosto es depresión. ¿Ok? No tiene mentón, entonces no lo podemos interpretar, pero si tuviera podríamos interpretar ahí algo de poder. El cuerpo, déjame acordarme cómo está, porque aquí lo tengo. Ahorita yo lo reviso rápido. El cuerpo me lo está mostrando. El cuerpo está un poco triangular, o sea, como que tiene mucho hombro. Entonces, pues eso puede representar la hostilidad. Pero en general está demasiado estrecho. Y pues sí se podría decir que hace un poquito la forma de triángulo, pero no tanto. Ok, entonces ahí ya tenemos otras interpretaciones de nuestro dibujo. El cabello, pues por lo mismo que... Cuando el cabello está demasiado remarcado puede significar homosexualidad, pero por la forma como está remarcado este simplemente es angustia, ansiedad y su hostilidad. Los hombros muy grandes y musculosos, pues ambivalencia sexual, pero en este caso no están musculosos, simplemente están muy anchos, entonces es hostilidad simplemente. Los brazos están algo largos, tienen necesidad de conseguir sus metas o de consecución. ¿Ok? Y pues así hay muchos. Ahora vámonos rápidamente a los mecanismos de defensa. Aquí hay unos. Por ejemplo, para los mecanismos de defensa, cuando dibujan algo así, donde hay demasiados elementos, es un desplazamiento. Si recordamos nuestro dibujo, hay muchos elementos. O sea, aquí tiene esto. Para empezar, se está como que encerrando, ¿me explico? Entonces, eso es una fobia social, cuando tú te encierras entre líneas. Encima, o sea, está metiendo aquí como que elementos que nada que ver. Es un posible desplazamiento. No digo que sea un desplazamiento, pero sí es un posible. Y con esto ya terminamos de interpretar todo esto, ¿ok? Entonces, esta persona en general tiende a ser una persona con bastantes sentimientos hostiles, que no tiene defensa ante la presión, que aparte es dependiente, retraído, inseguro, que no tiene autonomía en este momento, siente que no puede avanzar, que tiene conflictos por aceptar sus responsabilidades, que sigue siendo influenciado por el pasado y por lo inconsciente, que tiende más bien a ser introvertido a pesar de que está aquí. Podría ser ambos, pero no lo hace, sino que se ve afectado por lo inconsciente, que actualmente tiene una presión demasiado alta, o sea, la presión que siente sobre él es demasiado hasta el punto de que sus defensas lo vencen, o que vence sus defensas, porque aparte que tiene este techito, resulta que sigue dibujando lluvia adentro, entonces quiere decir que las defensas están vencidas. Con largos brazos porque necesita conseguir sus metas, pero siente que no puede porque no puede avanzar por lo que ya dije anteriormente, con falta de control de impulsos, tendiente a ser complaciente a pesar de que pues, al final realmente guarda coraje. Esta línea estrecha, pues ya mencionamos también la debilidad del yo, pero también implica aquí como cinturón, una represión sexual, etc. ¿De acuerdo? Agresividad, angustia, ansiedad, ¿ok? Esas son las características que yo reportaría, ¿de acuerdo? ¿Cómo afecta en su educación? Eso es lo que ustedes tienen que diagnosticar al final. Si esta persona va a ser alguien estable o no. Entonces, en este punto de su vida, pues no era alguien estable. O sea, yo podría haber dicho, ¿sabes qué? No conviene que tú estuvies en este momento. Porque no vas a durar, sino que encima va a ser una presión más. ¿Me explico? Entonces, bueno, aquí ya tienen una idea de cómo funciona esto. ¿Dudas hasta el momento de todo lo que he mencionado anteriormente? No, profe, nada. De acuerdo. Recuerden que es algo complicado. O sea, está el manual. O sea, si yo les pido que lo interpreten, lo pueden hacer con el manual. Muy independientemente de todo lo que yo les he explicado ahorita. Para eso está mi manual. Pero, voy a dejar de compartir. Profe, una pregunta. Mande. Sí.
Una pregunta, bueno, sabemos que usted dice que no lo recomienda, pero ¿en qué edad es más o es aplicable? ¿A partir de qué edad Este, se si no puede más ejecutar este test? recuerdo, se puede aplicar desde los 6 años hasta que te mueres. O sea, este se lo puedes aplicar básicamente ya desde los 6, 7 años aproximadamente. Ya lo puedes estar aplicando porque ya para entonces ya los niños pues ya dibujan un poco más coherente. También hay una interpretación infantil de algunos dibujos, pero generalmente se sugiere que, por ejemplo, el de la casa, árbol, persona, pues desde los 7. Entonces, este ya lo puedes interpretar desde pequeños. Lógicamente hay ciertos elementos que pues hay que considerar como con pincitas porque no son 100% estables todavía. Pero pues en general ya lo puedes aplicar desde esa edad y pues básicamente lo aplicas a todas las edades a partir de los 6, ¿no? O sea, no importa que seas un anciano de 99 o que seas un niño de 6 años. Generalmente o sea, sí funciona, desde el punto de vista de la teoría funciona porque pues te da otra visión que no te dan los otros test. O sea, si lo ves desde el punto de vista de la teoría que lo sostiene. Si lo ves desde el punto de vista científico y de que tiene o de validez, pues no. De hecho, o sea, si el principio, algo tan sencillo como el tamaño, no nos pusimos de acuerdo, porque algunos decíamos que era pequeño. De hecho, yo pensé que era pequeño. O sea, para mi punto de vista es pequeño. Otros dicen que era mediano, pero, o sea, si ni en eso nos ponemos de acuerdo, pues obviamente imagínate ahora hacer un diagnóstico a partir de él, ¿no? Y de hecho, de entre todos los test gráficos, me parece que este sería el mejorcito de todos. O sea, es el que menos problemas le veo a lo que manifiesta. Y no tanto porque su teoría que lo sostenga sea real, sino más bien porque hasta cierto punto tiene cierta lógica, ¿no? O sea, si estás todo alterado, estresado, pues no vas a dibujar bien. No es porque el dibujo te esté mostrando algo que no sea evidente por la observación. Pero pues de alguna manera lo ves reforzado. Yo realmente los utilizo de otra manera, o sea, no le hago caso a la interpretación que les acabo de decir. La sé hacer, o sea, la sé hacer, la aplico cuando me lo piden, pero en realidad no, o sea, si lo pueden evitar, evítenlo, o sea, con toda así se lo digo muy directamente, evítenlo, no hay una razón con evidencia científica de que funcionen en realidad. Vámonos al otro punto, o al otro test. Este otro test que les voy a mostrar, este sí es un test psicométrico. Es decir, es un test que, ¿cómo se llama? Que este sí te va a dar pruebas que están basadas en datos empíricos, en pocas palabras, que ya sabemos que funcionan y cómo funcionan, que estadísticamente sabemos a qué se refieren, y les voy a platicar un poquito sobre la teoría que está en el fondo. Ok, este test o estos test son test psicométricos. Eso implica que estamos midiendo, ¿ok? Recuerden que les expliqué que medir implica que una realidad que en sí misma no es cuantitativa, yo le doy una numeración, un número, le doy una asignación cuantitativa, o sea, le asigno un número para poder medir en ocasiones su intensidad o la presencia de esta característica, ¿de acuerdo? Entonces, con este test que les voy a decir, sí podemos medir, podemos sacar estadísticas, podemos ver grado de intensidad en que se da un rasgo o no. Y de hecho, la teoría que lo sostiene es justamente una teoría distinta, que es la teoría de los rasgos. Y ahorita voy a explicar un poquito en qué consiste esta teoría. Entonces, no sé si estoy ya... no estoy mostrando. Ok, este se llama 16FP o test de los 16 factores de personalidad. Como su nombre le indica, lo que va a medir es la personalidad, ¿de acuerdo? Y como va a medir la personalidad, lo va a hacer de forma científica. Es decir, se ha aplicado varias ocasiones, varias veces, se han hecho estudios, se han estandarizado resultados, etc. Todo para que realmente te manifieste lo más que se pueda la personalidad, ¿de acuerdo? Este test tiene 3 elementos, como yo se los estoy presentando. Primer elemento, el cuadernillo de preguntas, ¿ok? Entonces vamos a revisar rápidamente el cuadernillo de preguntas. Este test se aplica a partir de los 16 años. Hay una versión infantil, pero no la tengo, entonces no les podré decir, pues miren, este es el test para los 16 años, pero sí existe una versión infantil.
Hay otros test de personalidad, o sea, pero que también son psicométricos. Entonces, si ustedes saben interpretar el cuadernillo y de bueno, si ustedes tienen comprensión lectora y siguen las instrucciones al pie de la letra, no importa el test psicométrico que sea. Esa es una de las tantas ventajas que tienen los test psicométricos, que para aprenderlos no requiere, o sea, sí requiere obviamente una capacitación, pero si tú lees bien la instrucción, vas a poder aplicarlo de forma correcta, porque las instrucciones ya vienen, sus instrucciones son claras. No es aquí de que depende como tú lo quieras ver, no, aquí no es interpretativo, aquí es de que ya hay unas instrucciones que si tú las sigues al pie de la letra, pues vas a tener tus resultados. Interpretar los resultados es otro asunto, eso ya entra, pues obviamente ahí la función tuya, o sea, tu función de análisis como especialista que eres, entonces se supone que por eso eres el especialista. Pero en sí aplicarlo no es, o sea, lo puedes aprender, cualquiera puede aprender a aplicarlo, porque si no solamente los psicólogos lo pueden estar aplicando. A diferencia del otro que te dicen que tienes que ser un experto en eso y llevar años de práctica y no sé qué tanto, ¿no? Que al final, pues inclusive ustedes sin ningún conocimiento ya tenían, tan solo viendo el dibujo ya tenían como que cierta noción de qué te representaba. Y que al final, pues muchas de esas suposiciones, pues terminaron siendo lo que realmente estas teorías dicen cómo se interpreta. Ok, el cuadernillo. Dentro del cuadernillo hay 187 preguntas, ¿ok? Me parece que la versión moderna ya ha aumentado o ha quitado algunas de esas preguntas, pero en general siguen siendo aproximadamente 187. ¿Ok? Si se dan cuenta, dice, con ellas pretendemos conocer sus actitudes y sus intereses. No hay respuestas ni buenas ni malas. Esto es importante recalcarlo. Los test proyectivos, por su misma teoría, pareciera que hay cosas malas. Es decir, pues, si te dicen que tienes un pensamiento concreto, pues eso ya es malo. Si te dicen que tiendes mucho a la euforia, también es malo. Aquí no, aquí te dicen simplemente que no hay respuestas ni buenas ni malas porque cada quien posee sus propios puntos de vista. Es decir, la personalidad en sí misma no es buena o mala, simplemente es. Lo que vas a hacer aquí es medir en qué sentido o en qué grado está. Y puede haber que haya personalidades que tengan rasgos que puedan ser problemáticos y que se puede trabajar sobre ellos. Es decir, la teoría cambia completamente la visión de la personalidad. Para que se pueda tener mayor cantidad de información en los resultados, debe responder con exactitud y sinceridad, por lo que le recomendamos que escriba lo primero que se le venga a la mente sin pensarlo mucho. ¿Ok? Eso sí es importante, que no se le piense mucho. En la parte superior de la hoja, escriba los datos que le piden. En ese cuadernillo usted solo va a leer las preguntas, ¿ok? Es decir, el cuadernillo no es para responder, el cuadernillo es simplemente por las preguntas, se pide que no se mediten mucho las respuestas. Todo esto se lo tienes que dar tú a la persona, ¿ok? En mi caso, a mis pacientes, en su caso, pues a los que se lo vayan a aplicar. Como puedes ver aquí puedes ver tanto lo clínico como la personalidad en general, sin importarte lo clínico. Entonces ya te puedes hacer una idea de que te puede servir mucho en cuestiones de contratación de personal y en cuestiones de candidatos, por ejemplo, a una escuela. Entonces, no medites mucho la respuesta, responde lo primero que te venga a la mente, trata de dar una respuesta al ritmo de 5 contestaciones por minuto y haciéndolo así terminas entre 20 o 35 minutos, que es normalmente lo que se toman mis pacientes en responderlo. Aproximadamente entre 30, como 30 minutos es el promedio. Es decir, lo están respondiendo como se debe. Dice, trata de no caer en el centro, es decir, en la letra B. Lo que pasa es que te va a dar 3 respuestas, A, B y C. Básicamente lo que tú tienes que decir aquí es que elijas entre A o entre C. En caso de que A o C no sean realmente lo que tú harías o lo que tú reaccionarías o lo que a ti te gustaría, pues entonces elige B. ¿Ok? Entonces B vamos a decir que es la que hay que usar cuando de plano A o C no te llenan o no te representan, vaya. Asegúrate de no saltar ninguna pregunta, responde de manera apropiada a cada una de las preguntas. Algunas pueden ser que no encajen con tu situación, algunas pueden parecer demasiado personales, pero recuerda que la hoja de respuestas quedará en manos confidenciales, ¿ok? Y que no se trata de localizar ciertas respuestas especiales, sino de apreciarlas en conjunto. Entonces, pues básicamente tú puedes decir aquí que trate de responder lo más honestamente posible. Porque aparte hay una situación, que aquí no lo dice, pero yo sí se lo suelo decir a mis pacientes para preverla. Si tú mientes o si tú empiezas a responder al azar, lo vas a ver el test. Obviamente si lo aplicas manualmente, tú tienes que hacer las ecuaciones manualmente. ¿Por qué? Porque hay ciertas preguntas que nos ayudan a saber la validez. Entonces, si esas preguntas son respondidas al azar o son respondidas con mentiras,
la ecuación nos va a mostrar que esta respuesta coincide con lo que alguien mintiendo o respondiendo al azar estaría haciendo, ¿ok? Por lo tanto, el test no tendría validez y se te tendría que volver a aplicar. Entonces, no conviene mentir porque automáticamente el test lo va, o sea, hay una ecuación para detectar cuando hay una posible azar. O sea, no podemos asegurar que la persona esté mintiendo, pero sí podemos asegurar que por lo menos lo está haciendo al azar. O que no lo está haciendo como se debe, ¿ok? Y por lo tanto se tendría que volver a repetir el test. ¿Ok? Responde con toda honestidad, evita marcar la respuesta que te parezca la más aceptable. Es decir, no respondas por lo que por lo que tú piensas que el otro aceptaría, sino por lo que realmente es lo que tú serías. ¿De acuerdo? Y de aquí ya se da la vuelta y aquí están entonces las preguntas. Como les comentaba, el test tiene 187 reactivos y por cada reactivo hay 3 respuestas que son A, B o C. ¿De acuerdo? En la hoja de respuestas original tú tendrías que marcarlo. Aquí no lo marcas, aquí simplemente es el cuadernillo de preguntas. En nuestro caso, ¿qué es lo que yo les he dejado? Yo les he dejado un programa, que de hecho son 2, hechos en Excel, para esta interpretación. Entonces, no van a tener que ustedes hacerlo manualmente. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando ustedes apliquen este test, se van a ir, o sea, ya que vaya a responder la persona a la que se van a aplicar, junto con el cuadernillo tiene que estar abierto este de acá, que es un Excel. Este Excel básicamente va a tener 2 elementos. El primer elemento es donde colocar las respuestas, como o sea, la función de la hoja de respuestas. Y el segundo elemento es un vaciado donde ya te da los resultados de este test. ¿Ok? Ahorita les voy a mostrar. Nada más dejen que se abra el archivo y les muestro cómo funciona. Ok, ventajas de los test psicométricos. Este es un psicométrico. Obviamente hay más, pero vamos a decir que es de los que se suelen seguir utilizando bastante. Porque es muy útil para cuestiones escolares, sobre todo para cuestiones laborales y clínicas, que es donde más se usa, pero también para las cuestiones escolares. Pequeño problema, pues 187 preguntas sí está algo largo. De cualquier manera, pues resolverlo en media hora no está tan complicado. Hay otro que se llama MMPI o Test de Personalidad de Minnesota o Inventario de Personalidad de Minnesota, en su segunda versión, revisada, que tiene casi 560 y tantas preguntas. Para ese te avientas fácilmente 2 horas. O sea, ese sí te avientas 2 horas así. Y en los peores casos hasta 3 o 4 horas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que obviamente para calificarlo es un mundo de trabajo. O sea, imagínense calificar 560 y tantas respuestas. Pero es muy completo. Ese sobre todo sirve mucho para la cuestión clínica. Inclusive para la cuestión pericial. O sea, cuando hablas de psicología legal o de psicología forense. Para cuestiones de educación tal vez no es tan conveniente. De hecho, yo no lo recomendaría. A menos que realmente quieras asegurarte que no tienes ningún, ¿cómo se llama? Ningún candidato pues que pueda llegar a cometer alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad del Caribe se aplicaba ese test, el MMPI. Ya se imaginarán que quién sabe quién lo calificaba en primer lugar, pero era un mundo de trabajo. O sea, la verdad es que era un mundo de trabajo. No creo que realmente los hayan calificado. Más bien yo creo que sí los aplicaban, pero al final nadie los calificaba. O seleccionaban al azar, así como muestreo a ver a quién le califican, a quién no. Porque hubiera sido un mundo de trabajo. O sea, la verdad no creo que hubieran acabado con tantos candidatos que tiene la Universidad del Caribe. No creo que hubieran acabado de interpretar eso para las fechas en que se entregan resultados. Hoy en día creo que ya te aplican simplemente el 16FP, el de 187 preguntas, porque es más práctico y porque realmente para fines educativos es lo que importa. ¿Dónde sí lo deberían de aplicar? Y que de hecho, si me hubieran pagado bien, se los hubiera aplicado. En el seminario. No sé qué tanto sepan ustedes de religión, pero la Iglesia Católica forma a sus sacerdotes en seminarios, que sería pues la versión de la universidad para ellos, que también tienen la universidad pontificia, pero bueno, vamos a decir que es punto de aparte. El seminario es básicamente grado universitario y es donde estudian la carrera en filosofía y la teología, con vistas obviamente en poder llegar a ser sacerdotes. ¿Cuál es el problema acá? El seminario no es como la universidad. En el seminario tú vas a vivir y a convivir 24 horas con tus compañeros y con tus
lo que serían tus formadores. Ahí sí podemos hablar de formación, porque ahí estás 24 horas con ellos. Convives con ellos, comes con ellos, juegas con ellos, trabajas con ellos, haces actividades con ellos, sales con ellos, etc. O sea, todo está 24 horas, todos juntos. No quiere decir que no tengas privacidad. A lo que me refiero es que básicamente es una vida de comunidad. Una vida en la que no, o sea, si te peleas con tu compañero, pues igual puede ser que duermen en el mismo cuarto que tú, ¿no? O que si estás peleado con tu formador, pues es tu formador y es al que vas a estar viendo prácticamente durante todo el tiempo en que estés allá. Salvo los tiempos de vacaciones o los tiempos donde obviamente pues puedas ir a ver a tu familia. Lo mismo que pasa con los conventos religiosos. ¿Por qué es importante ahí sí aplicar este? ¿Y por qué yo si lo hubiera aplicado, si me hubieran pagado lo debido? Porque estamos hablando de que ahí los trastornos van a salir a relucir. Estamos hablando de una vida social, donde pues básicamente es como o sea, la analogía que podemos mencionar es que es como piedras en un río. ¿Qué pasa? Pues las piedras obviamente chocan una con otra en los ríos. Las corrientes pues los va arrastrando, los va haciendo chocar entre ellos. Eso va haciendo que se limen. Entonces, pues básicamente puede decir que si has estado en un seminario o en una cuestión donde tengas que estar bajo un ambiente controlado, cerrado y comunitario, pues vas a irte formando ciertos aspectos. Estos aspectos, si los aprendes bien, es decir, si aprendes a vivir en comunidad, te van a ayudar mucho fuera. Si no aprendes a vivir en comunidad, o si tu comunidad es de hecho problemática de por sí, porque recuerden que existe esto de la psicología social, que es de cómo convivimos en sociedad. Entonces, suponiendo que es un ambiente comunitario sano, pues adelante, va a ser perfecto. Si es un ambiente comunitario insano, pues lo que va a pasar es obviamente todo lo contrario, porque los trastornos que puedan tener las personas van a salir a relucir y empeorarse. Entonces, si tienes personas que tienen necesidad de control y de poder y los metes a un seminario, vas a tener personas que van a usar su influencia religiosa para sus propios beneficios. ¿Me explico? Y si encima le sumas narcisismo o otra cosa, pues así vas a encontrarte con eso. Si tenemos personas que tienen conflictos sexuales graves y los encierras en un seminario, probablemente te vas a estar enterando que luego pues, resultaron ser pedófilos o resultaron ser pederastas o resultaron ser 20,000 cosas, ¿no? Por lo tanto, este test para este tipo de circunstancias, que se pueden decir que son académico-formativas, pues ahí sí veo necesario que sea ese. Aunque te lleves 24 horas haciendo el test, es mejor eso a permitir que llegue alguien que al final se va a hacer daño y puede hacer daño a otros, ¿no? Ya para una cuestión universitaria o académica, como no sé, una prepa, una secundaria, una primaria, pues sería excesivo y la verdad es que sería muy caro para lo que realmente van a estar. Porque al fin y al cabo para eso lo puedes derivar a psicología, si ves algún problema. No necesariamente hacerlo tú. Pero en el otro lado no, porque ahí vives y comes y duermes y haces todo. Ok, eso fue como que algo cultural. Obviamente eso se puede dar también en otro tipo de seminarios, pero me parece que los seminarios protestantes no funcionan de esa manera. Y los seminarios ortodoxos también son un poco distintos a los seminarios católicos. Entonces, pues no me voy a meter en esa cuestión. Pero eso podría pasar también en conventos budistas, en cualquier cuestión donde haya comunidad. Policía, militares, etc. Ok, ya tenemos el cuadernillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La persona tendría que estar respondiendo en este programa. No sé si lo alcanzan a ver, es un programa Excel. Si se dan cuenta, aquí te dice el número de ítem. Aquí pues tenemos todos los ítems que son los 187 ítems. Aquí están. Y aquí lo que tiene que hacer uno pues es elegir su respuesta. Entonces digamos que la primera pregunta yo respondo A. Y así voy a ir respondiendo con cada una. Después de la primera ya puedo ir respondiendo con las letras directamente del teclado. No necesariamente tengo que usar, ¿cómo se llama? Esto. Aquí voy a poner simplemente al azar respuestas, ¿de acuerdo? Para que vean más o menos lo que va surgiendo. Para esto no les había dicho, pero les decía que hay dos pestañas. Este que es para poner respuestas y este que es el concentrado. Como ya empecé a responder, pues ya empiezan a caer las respuestas en ciertos ámbitos, ¿ok? Que son estos de acá, A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, Q1, Q2, Q3, Q4, ¿ok? ¿Qué significan estos? Ahorita se los voy a explicar. Pero bueno, tenemos esto de acá, ¿ok? Entonces, en la medida en que yo vaya respondiendo, pues voy a ir haciendo que reaccionen ciertos reactivos a ciertas, ¿cómo se llama? Visiones o a ciertos rasgos de personalidad. Aquí le llama factores, pero los factores y los rasgos son básicamente lo mismo. Recuerden que esto lo estoy haciendo así al azar simplemente para cuestiones
pedagógicas, o sea, para que vean cómo funciona. Entonces me lo voy a llevar. Sí, sí, ya sé. Obviamente en la vida real es casi ilógico que alguien ponga pura A. Si llega a pasar, seguramente le va a mostrar que la ecuación está dando, ¿cómo se llama? Que hay al azar o que está mintiendo la persona. Recuerden que no podemos afirmar que esté mintiendo, pero sí podemos afirmar que no le está contestando como se debe. Y por lo tanto, pues tendría que volverse a aplicar. Igual en una cuestión escolar, pues no te importa tanto eso, pero si es una cuestión laboral o clínica, pues obviamente sí nos interesa porque de eso depende entonces ¿cómo se llama? Pues la situación del diagnóstico. Ay, rayos. Okay, esta es la parte aburrida y tardada. Obviamente le voy a ser honesto, cuando tú tienes que aplicar pruebas psicológicas, es la parte más aburrida para el psicólogo. Y es la parte más aburrida porque pues obviamente la gente está en silencio, atento más bien a su test. Puede ser bastante incómodo, entonces esa es la realidad, o sea, no es tan bonito aplicar pruebas. Lo que puedes hacer es irte, bueno, por ejemplo, ustedes pueden dejar a un estudiante pues simplemente respondiendo en un aula, junto con otros, y ya. Pero normalmente tiene que haber alguien ahí presente por cualquier duda que pueda surgir, porque normalmente hay dudas de palabras, o sea, de que no entienden algún concepto. Ok, ya respondí todo y aquí está el resultado. Ahora bien, ¿qué significa este resultado? Me preguntarán ustedes. O sea, ¿qué son esas letras y de qué me sirven a mí? Porque hasta ahí yo no estoy viendo nada claro, solamente estoy viendo letras y numeritos. Bueno, este es el concentrado de cuánto está sacando en cada una de esas letras. Esas letras son los 16 rasgos de personalidad o factores. Recuerden que aquí está el autor, que fue Gattel, se llama el autor. Su teoría la fundamentó bajo factores, o lo que son los mismos rasgos. Les explico rápidamente. La teoría que está de fondo es una teoría de los rasgos, un poco más desarrollada. Los rasgos son básicamente resultado de respuestas habituales, ¿ok? De muchas respuestas habituales. Y a la vez estas respuestas habituales son resultado de respuestas concretas. Es decir, cuando hablamos de un rasgo estamos hablando de un conjunto de respuestas ante ciertos estímulos que se han vuelto habituales y que al juntar muchos rasgos habituales pues forman los rasgos. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia con la otra teoría? Que en esta teoría de la personalidad nosotros podríamos modificar la personalidad, porque estamos hablando de que estos rasgos no son algo que esté, vamos a decir, en el espíritu humano o en tu naturaleza. Son algo que se han ido formando a través de aprendizaje y de costumbres. Por lo tanto, es algo modificable. ¿Ok? Ahí ya le estoy dando la base del conductismo. Pero básicamente eso es una de las tantas inmensas ventajas de esta teoría. Además de que te permite medirlo, cosa que no te permite, por ejemplo, la teoría que sustenta los proyectivos, que es la teoría psicodinámica. Ok, les voy a decir qué significa cada letra. Eso sí lo van a necesitar anotar. Porque no he encontrado el manual completo, pero el manual completo está inmenso, entonces el manual completo donde te explica cada una de estas cosas, pues obviamente está un poco complicado de encontrarse. Pero igual lo pueden buscar en una síntesis en Google y van a aparecer estas cosas. Ok, el primer factor que es la letra A. Esa letra A significa reservado, o sea, va a tener dos valores. Vamos a decir que uno extremo, uno que va hacia lo positivo y uno que va no hacia lo positivo. Uno que va hacia las puntuaciones altas y otro que va hacia las puntuaciones bajas. Entonces, puntuación baja en A significa reservado, discreto, crítico, pero en general habla de soliloquia, es decir, qué tan reservado, qué tan solitario eres. Ese es del lado de la puntuación baja. En el lado de la puntuación alta implica expresivo, afectuoso, complaciente, es decir, lo que se ve es la sociabilidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que se ve en el primer punto, en el A. En la letra A. Ese sería el primer rasgo. La sociabilidad. Mientras menos sociabilidad tengas, pues más te vas hacia el soliloquio o hacia lo reservado.
Y mientras más sociabilidad, pues más te vas hacia lo expresivo. Luego tenemos el segundo criterio o el segundo rasgo o factor, que es el factor B, que es el de la inteligencia. Para ser más exacto, habla de la alta capacidad intelectual. Aquí no lo mencioné, pero sí es importante mencionárselo a la persona cuando se lo aplicas. A pesar de que no hay respuestas correctas o incorrectas en general, sí hay unas cuantas preguntas que sí tienen respuestas verdaderas o falsas. Es decir, las preguntas de inteligencia. Esas son las únicas que sí puedes decir que hay una respuesta incorrecta, ¿ok? Y que son las que miden justamente la inteligencia, pero no la miden como un test de inteligencia, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Más bien lo ve como la capacidad escolar, ¿ok? De aprender o de lo que has aprendido escolarmente. ¿Hacia qué tiendes más? Entonces, eso es lo que se ve en el factor B. Si tienes puntuaciones altas, es que tiendes más hacia más inteligente y de pensamiento abstracto o brillante. Es decir, tienes una alta capacidad intelectual. Si te vas hacia abajo, hacia puntuaciones bajas, implica menos inteligencia o pensamiento concreto. Pensamiento concreto no necesariamente es que no tengas capacidad. Más bien implica que tiendes a tener que ser muy concreto con lo que estudias o con lo que te enseñan o con las instrucciones que te dan para entenderlas. Por ejemplo, si a alguien con capacidad intelectual alta le dices, vas a hacer un resumen del tema que quieras, no vas a hacer un resumen, no vas a hacer un ensayo de tantas páginas, etc., etc., ¿no? Inmediatamente lo va a entender por su capacidad de abstracción. Es decir, su pensamiento abstracto le permite decir, bueno, no me está diciendo un tema, por lo tanto, deduzco que puedo hacer lo que se me dé la gana, siempre que cumpla con estos criterios. Es decir, que tenga 2 páginas, que sea así, así, asado, ¿no? Una persona de pensamiento concreto te va a preguntar, ¿de algún tema en específico? O sea, necesita fuerzas que le digas algo. No, del que tú quieras. Pues es que no puede ser, o sea, no hay algo así como una idea, o sea, necesita fuerzas, algo así muy concreto. Si lo llevamos al plano de las instrucciones, pues pasa algo similar. Alguien con pensamiento concreto quiere que tú le digas paso por paso lo que quiere, o sea, que seas muy claro en lo que quieres. ¿Dónde vemos el pensamiento concreto? Normalmente también en los científicos. Entonces no es que seas menos inteligente necesariamente. Pero en general en general se suele interpretar como una baja capacidad intelectual escolar, ¿ok? Normalmente. ¿Por qué? Porque quiere decir que necesitas más habilidad para poder para la exposición escolar. Nuevamente, esto implica que se puede formar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un rasgo, es una respuesta habitual. Ya luego, cuando veamos los test de inteligencia, vamos a hablar de otra cosa. Pero ese, al no ser inteligencia, sino un rasgo de personalidad, pues se interpreta de esta manera. En el factor C, esto tiene que ver más con la fortaleza del yo, ¿de acuerdo? Una puntuación alta va a significar una fortaleza alta, es decir, que eres emocionalmente estable, y una puntuación baja, que eres afectado por los sentimientos, es decir, que tienes inestabilidad emocional o que eres menos estable emocionalmente, o una debilidad del yo, ¿de acuerdo? Esa es la forma como se interpreta esto. La E tiene que ver con la sumisión o el dominio. Mientras más alto, pues más grado de dominio, es decir, más afirmativo, más agresivo, más terco puede ser, más competitivo. Y mientras más bajo, pues más sumiso, más indulgente, más obediente, más dócil o más servicial. De cualquiera de los dos lados, pues obviamente puede tener sus aspectos positivos o negativos. Esa es otra de las ventajas de esto, que no necesariamente es negativo, sino que va a depender mucho de cómo lo redirijas. Luego, la F representa qué tan despreocupado eres. Si eres puntuación alta, pues eres demasiado despreocupado o entusiasta. Y si están muy bajas, pues eres sobrio, taciturno o serio. ¿Ok? La G tiene que ver con la debilidad o fortaleza del superyo. Es decir, de qué tanto acatas o no las reglas. Si tienes puntuaciones muy bajas, quiere decir que eres alguien activo, pero eso significa que desacatas reglas. Si tienes una puntuación muy alta, es que eres demasiado escrupuloso, persistente, moralista o juicioso. Es decir, pues de las reglas no te sales. Nuevamente, no es ni bueno ni malo. Va a depender para qué lo usas o para qué lo necesitas o en qué ámbito lo necesitas usar. Por ejemplo, un guardia de seguridad, pues seguramente vas a buscar que sea muy escrupuloso porque tú quieres que se cumplan las reglas. ¿Me explico? O sea, que el guardia realmente cumpla con las reglas y que encima las haga cumplir. En cambio, si tú tienes un guardia que sea súper desacatado, o sea, que desacate las reglas, pues obviamente no te conviene. ¿Me explico? La H representa la audacia o timidez.
Es decir, qué tan desinhibido eres. Si tienes puntuaciones altas, pues eres demasiado desinhibido. Te gusta conocer gente, eres audaz. Si las tienes muy bajas, pues eres recatado, tímido o reprimido, es decir, la timidez. La I es el realismo, es decir, qué tanto te dejas llevar por la realidad, o qué tan calculador eres, o qué tan realista eres. Y si tienes puntuaciones muy altas, pues implica que eres demasiado sensible o inseguro, inclusive sobreprotegido, es decir, tienes sensibilidad emocional. La L tiene que ver con la confianza, desconfianza, mientras más bajas las puntuaciones, pues más confianza, y mientras más alta, más desconfianza. La M tiene que ver con la objetividad y lo subjetivo. Puntuaciones bajas es que eres muy objetivo, puntuaciones altas es que eres demasiado imaginativo o subjetivo. La N tiene que ver con qué tan astuto o ingenuo eres moviéndote socialmente. La O con la seguridad que puedas tener respecto de ti mismo, es decir, si te sientes adecuado. Entonces, mientras más baja la puntuación, más adecuación tienes. Mientras más alta, pues más aprensivo, inseguro o autorrecriminante eres. Es decir, tiendes más hacia la culpa. La Q1 es qué tan conservador en tus pensamientos, si eres más conservador o más radical. La Q2, qué tan dependiente eres del grupo o qué tan autosuficiente. La Q3, qué tan incontrolado o controlado eres de tus impulsos. Y la Q4, qué tan relajado o qué tan tenso. ¿De acuerdo? Disculpen si me he pasado con mucha teoría, pero es que la verdad es demasiada información, pero es... Yo sé que la pueden investigar en Google, eso no es tanto problema, pero sí es importante que tengan idea de qué significan estas letras que les estaba mostrando. Y básicamente son esos 16 rasgos, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí ya obtuve el concentrado. Este no es el resultado todavía, es decir, aquí yo no veo si está alto o si está bajo. Simplemente es el resultado. Luego hay que buscar los percentiles, ¿ok? Eso no lo van a hacer ustedes, o sea, lo hace automáticamente el programa. Aquí, si se dan cuenta, me aparece algo que dice distorsión motivacional y me aparece en 6 y de negación 4. Esto implica el grado de azar o de qué tan falso podría estar yo siendo en mis respuestas, ¿de acuerdo? Me parece que el 6 todavía se considera aceptable. Y eso nos lleva al siguiente programa, porque recuerden que les dije que está en 3 partes. El cuadernillo de las preguntas, este que les acabo de mostrar, que es el de acá, que es para las respuestas, y este que es para el informe de este test. Ahorita lo voy a descargar para mostrárselos. Ok, ¿hasta ahorita tienen alguna duda? También le he pasado hablando, lo siento mucho, la verdad es que es mucha información. ¿Tienen alguna duda al respecto de lo que he mencionado anteriormente? No, profe. No, profe. De acuerdo. No, profe. Gracias. La realidad es que sí es mucha información, pero bueno, de hecho, está en la tarea, en la primera tarea donde les pedí que investiguen lo de la personalidad, está lo de los rasgos de personalidad, si no me equivoco. Ok, creo que ya cargó, entonces no, déjenme lo abro y ahorita les muestro cómo funciona este. En realidad está sencillo de aplicar. Les repito, un test psicométrico es sencillo porque ya las instrucciones son claras de qué tienes que hacer. La forma de interpretarlo también está claro. O sea, no... Sí tienes que tener una capacitación, obviamente, y leer bien el manual para ver cómo se interpreta, las combinaciones que hay, pero fuera de eso, en realidad, los resultados brutos, por así decir, son completamente sencillos de, ¿cómo se llama? De poder aplicar e interpretar. De acuerdo. Les explico cómo está este de acá. Creo que no se los estoy mostrando. Ya, ok, aquí está. Esta es la tercera parte del test. Del test como yo se lo subí. Obviamente en físico es otro asunto, pero básicamente la misma idea. Aquí tenemos algo que dice puntajes directos. Ok, bueno, para empezar comencemos acá. Este en particular te da varias versiones y varias formas. Nosotros vamos a utilizar normalmente la forma A. Ahora bien, te aparece la forma A varones y la forma A mujeres. Tanto de las normas colombianas como de las normas de España. También te aparece uno que son para los de bachillerato. De cuarto, o sea, ya para menores de 16. Es decir, aproximadamente...
entre los 15 años más o menos, pero ya se puede aplicar en bachillerato, vaya. Y de adolescentes, es decir, de 12 a 15 años en España. Obviamente los de España no los podemos utilizar porque es otra estandarización. El que podemos utilizar por ser el más semejante a nosotros es el de Colombia, ¿ok? Digo, por la misma cuestión cultural. Entonces, realmente las puntuaciones de Colombia son prácticamente las mismas que las de México, muy cercanas a las de México. Supongamos que esta persona es varón, que aparte tiene 17 años. Realmente aquí ya no afecta esto, porque aquí, pues, no, o sea, ya cuando ve las puntuaciones, pues no importa tanto la edad, a menos que fuera menor de los 17. Pero vamos a decir que tiene 21. ¿Ok? Aquí, pues, va a tener nombre de mujer, pero vamos a suponer que es hombre. Ok, puntajes directos. Del anterior, de todo lo que me apareció anteriormente, vamos a ir poniendo esos puntajes. Entonces, por ejemplo, en la A me dio 10, bueno, voy a ponerlo 10, 6, 13, ¿ok? Que son los primeritos que me dio. Entonces, aquí yo pongo en puntaje directo 10, 6, 13, ¿de acuerdo? Que va en el orden de las letras. Luego, las siguientes letras me habían dado 18, 16, 16, 11. Entonces aquí pongo 18, 16, 16, 11. ¿De acuerdo? Luego, la otra me había dado 9, 7, 7, 9. Y 15. 9, 7, 7, 9 y 15. ¿Ok? Y las últimas me habían dado 3, 12, 10, 10. Entonces, ¿dije 3 o dije 13? 3, ok. 3, 12, 10, 10. Ay, aquí me equivoqué, aquí es 12 y aquí abajo es 10. ¿De acuerdo? Estas son las puntuaciones directas, es decir, lo que me dio directamente en el anterior que les mostré. Aquí ya cambié lo de la imagen. Aquí está en 6, pero realmente ya si le doy 2 más, pues ya está en algo distorsionador. Desde acerca lo distorsionado. La infrecuencia me aparece que era... La negación era 4, entonces vamos a poner eso. Me pasó. ¿Ok? Y entonces estos son mis resultados, así como yo lo hice. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me está apareciendo? Yo me voy a fijar en aquellos que tengan las puntuaciones más bajas y las puntuaciones más altas. ¿Qué entiendo por puntuación más baja? Que aquí donde dice decatipos, que son realmente los percentiles, me aparezca 1, 2 o 3, ¿ok? Cualquier rasgo, o sea, cualquiera de las letras donde aparezca entre el 1 y el 3, lo tengo que señalar. Y luego los más altos, 8, 9, 10, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles están entre 1 y 3 y 8 y 10? Tenemos que sumiso tiende más hacia dominante. Recuerden que aquí la puntuación alta en donde se ve sumisión, dominación, mientras más alto es más dominante, más hostil y agresivo. Entonces aquí tenemos un 8, ¿ok? Nuevamente esto no es necesariamente negativo, simplemente quiere decir que su personalidad es más dominante o tiene un rasgo más dominante, a diferencia de la sumisión. Si me hubiera dado entre 1 y 3 aquí, pues sería sumiso. Luego aquí donde dice tímido, me aparece 3, es decir, entre espontáneo y tímido tiende a ser más tímido. Entre confiado y suspicaz me aparece más confiado. Lo racional me está apareciendo en medio. Los que no aparecen en amarillo es porque están en los términos promedio. Es decir, no es en lo que brilla la persona, lo que brilla son estos rasgos que estoy señalando. Aquí, entre práctico y soñador, la persona pues es más práctica, prefiere resolver problemas prácticos y no tanto estar soñando en cómo resolverlos, sino realmente lo resuelve. Entre seguro e inseguro está en inseguro. O sea, tiene un fuerte rasgo que tiende a la inseguridad. Eso sí es un indicador clínico, es decir, esto es algo que podría afectarle en su vida. Nuevamente, se le puede enseñar a controlar esa inseguridad para que, pues a pesar de ser inseguro, no le sea un problema en la vida. Tradicionalista, es decir, esta persona tiende más a un pensamiento conservador y no tanto a un innovador, ¿ok? Le va a costar más innovar o ser creativo. ¿Por qué? Porque tiene una puntuación muy baja. Entonces, estos que están en amarillo les va a marcar ya automáticamente cuáles son los rasgos que prevalecen. Esos son realmente los que nos interesan, porque los demás pues están en términos promedios, ¿ok? No es algo en lo que brilla la persona particularmente. Estos rasgos al combinarse va formando dimensiones globales, o lo que en la teoría de los rasgos se llamarían superrasgos.
Y entonces aquí tenemos que esta persona, globalmente hablando, tiende a tener una alta ansiedad como rasgo de la personalidad. La introversión pues está en término medio, el control social está en término medio, es decir, puede estar entre bajo y alto control social. En la dependencia e independencia está muy bajo, es decir, tiende a la dependencia. Y a tener una mentalidad dura, que ya vimos que eso tiene mucho que ver con el pensamiento conservador. Por lo tanto, esto sí le puede afectar en su personalidad. Es decir, una alta ansiedad más sumado a dependencia y sumado a mentalidad dura, tenemos básicamente mi pacientito de hace rato. No es esto obviamente su resultado, pero básicamente estamos teniendo a alguien que le puede costar mucho comprender nuevas ideas, comprender visiones de vida distintas a la suya, que aparte, por lo mismo que no tiene como que una gran visión de los problemas, o sea, los problemas le van a generar alta ansiedad, porque no va a saber, no va a poder ver más allá de lo que de por sí piensa que ya es, y no puede verlo de otra manera por esta mentalidad dura. Y encima, pues va a tender a la dependencia seguramente por lo mismo. Ante esta alta ansiedad y esta mentalidad dura, pues no puede considerarse o verse de otra manera que no sea dependiente de alguien. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos una interpretación de eso que yo acabo de dar. Obviamente yo lo hice más o menos al azar. Entonces ahí está la interpretación, ¿ok? Aquí van a ver otras ecuaciones derivadas de esto, como la objetividad y el liderazgo. Entonces vemos que esta persona es muy objetiva, pero tiene bajo liderazgo. Más si le pones todo esto. Imagínate a alguien con mentalidad dura de líder. Tiene altas competencias de médico especialista. Aquí ya es una cuestión un poco más vocacional, que también puede servirles para lo vocacional. Y hacia qué carreras puede llegar a, pues a desempeñar, ¿no? O sea, a qué puede tender debido a sus rasgos de personalidad. ¿Ok? Y de aquí puedes generar un informe, pero yo no se lo sugiero. Yo les sugiero que pues ustedes los tengan que interpretar o que se den a un psicólogo para que lo interprete. Pero en general ya tienen ciertos rasgos, ¿de acuerdo? Es así como funciona este test. Y así funcionan muchos de los test de personalidad psicométricos. Entonces, bueno, ¿hasta aquí tienen dudas de este test? ¿No hay ninguna duda? Pues no, profe. Ok. Pero dentro de 2 días creo que se me va a olvidar. Sí, eso iba a comentar. No, seguramente sí tienen dudas, solamente no saben que tienen dudas de algo en específico. O sea, porque es demasiada información. Entonces, si les surgen dudas durante la semana, me preguntan, ¿ok? Porque la verdad es que es mucha información. Si no están teniendo dudas, no es porque esté claro, es porque es demasiada información y su cerebro ya se apagó. O sea, ya pasó tanto tiempo de bla, 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 que ya simplemente se apagó y no quieren saber nada más. ¿Ok? Entonces, si hay dudas, me lo preguntan porque recuerden que tienen que empezar a aplicarlo. Es más, si pueden empezar a aplicar los test de una vez, les voy a proponer algo. Es que no sé, normalmente hago que se lo apliquen a alguien real, o sea, a un estudiante real. El detalle aquí es, pues que obviamente no hay estudiantes ahorita en forma presencial y probablemente sea problemático que yo les consiga de mis estudiantes de prepa ahorita a ver quién lo haga, porque tendrían que comunicarse con él y ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, entonces es un poquito complicado. Pueden aplicárselo entre ustedes, porque es más fácil que entre ustedes se llamen y pues hagan cada uno de estos. Aplíquenselo entre ustedes y de ustedes mismos van a sacar un informe. Obviamente ustedes no se van a fijar en lo clínico y pues por lo menos lo que salen en los dibujos ni siquiera tienen que preocuparse, a pesar de que puede estar diciendo tal vez de vez en cuando alguna realidad, pero no tienen que preocuparse por ese aspecto, porque tampoco lo vamos a interpretar de la cuestión clínica, nos interesa la cuestión pedagógica, es decir, cómo estos rasgos de personalidad podrían afectar pues el resto, ¿no? Entonces, vamos a hacer de cuenta que ustedes son estudiantes de nuevo ingreso a la universidad, que se les está haciendo la prueba, y aplíquense entre ustedes la entrevista. O sea, ya elijan a quién quieren que sea su pareja para hacerlo, ¿no? O a quién de sus compañeros le quieren aplicar las pruebas. Entonces, le tienen que aplicar la entrevista, esa ya la pueden ir haciendo. Tienen que hacer el familiograma. Recuerden que les dejé, o que les mostré cuál es el programa que pueden utilizar, que era el GenoPro, para que hagan el familiograma o el sociograma, dependiendo de qué quieran. Hagan un sociograma de con quién se llevan y con quién no se llevan. O un familiograma, como ustedes vean. Pero el caso es que tiene que hacerse uno. Tienen que aplicar el HTP, que es el que les mostré primero, y el persona bajo la lluvia, que es el que les acabo de mostrar hoy. Tienen que aplicar este de la personalidad. Y luego, o sea, estos son los que ya pueden ir empezando a aplicar. ¿Ok? La próxima semana vamos a ver los test de inteligencia.
Entonces, ya que veamos los test de inteligencia, van a aplicar luego alguno de los test de inteligencia que ustedes decidan. Y después de eso, pues un examen de conocimiento. Hagan de cuenta pues que estamos hablando del examen, o sea, para ingresar a la universidad, porque estamos hablando de la que en teoría son candidatos a nuevo ingreso. ¿Ok? Así lo vamos a manejar, como si fueran candidatos a nuevo ingreso. Y que aparte estamos hablando de universitarios. Por lo tanto, no vamos a manejar la versión infantil, vamos a manejar la versión de adultos. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa? Bueno, ya la siguiente semana vemos los test de inteligencia, vemos también lo de los cuestionarios de conocimiento, entonces esos todavía no los apliquen, vayan adelantando los que ya están, porque al final su examen, recuerden que es entregarme un informe, para que yo vea que y también les voy a explicar cómo se hace el informe en la última clase, para que yo vea que efectivamente pues ya saben hacer el informe, la entrevista, aplicar los test que hemos visto, y que por lo menos tienen la formación suficiente como para interpretar, o sea, como para poder luego conocer otros test e irlos aplicando por su cuenta. ¿Ok? Quizá ya luego podamos hacer un curso muy independiente de lo de la escuela, o sea, ya si a alguien le interesa aprender a aplicar más estas pruebas, ya sea por cuestiones laborales o educativas, pues podemos organizar un curso independiente a lo que ven en la escuela, porque esa materia creo que es la única vez que lo ven, para profundizar en otros test, además de estos. ¿Ok? Ya desde otros puntos de vista más profundos. Pero bueno, por lo mientras que tengan las habilidades básicas para esto y para que si llegan a tener que aplicarlos, pues ya sepan estos o puedan fácilmente aprender otros nuevos, ¿de acuerdo? Pues sí les pido que investiguen más o que profundicen más en el tema. Bueno, entonces de mi parte sería todo por hoy. Vayan adelantando lo que puedan. Obviamente ya saben que tienen ahí alguna que otra tarea y pues nos estamos viendo la siguiente semana, ¿de acuerdo?